Bienvenidos a la ampliación de la información del estudio que tiene como título Cartografía digital de suelos y su aplicación al estudio de la variabilidad espacial del cultivo de aguacate Persea americana 1000 variedad Hass en Marinilla, Antioquia, realizado por Eduardo Alfonso Gutiérrez Ramírez, quien en este momento les está hablando. Dadas las crecientes necesidades de alimentos a nivel mundial, se requiere una transformación de los sistemas agrícolas, implementando diferentes tipos de tecnología que ayuden e impulsen a los sistemas a ser más productivos, optimizando recursos eficientemente. Por lo tanto, se requiere la implementación de sistemas de información geográfica. El proceso general que se lleva a cabo inicia con la toma de datos meteorológicos del suelo, del cultivo, entre otros. Estos datos son llevados al procesamiento y análisis de los mismos, que generan o que tienen como objetivo comprender la interacción entre clima, cultivo y suelos. Además, esto genera un mapa de alerta o de lo que estemos estudiando en el momento. Para ello se utilizan mapas de variabilidad espacial, variabilidad temporal, índices de vegetación normalizada. Esta información es implementada para toma de decisiones, optimización de recursos, implementación de mejores prácticas agronómicas, programación de tareas, entre otros. En Colombia, el cultivo de aguacatejas es considerado el oro verde debido a su impacto económico por las ventas. Encontramos estas noticias que en el 2022 el país ha exportado 1000 toneladas de aguacatejas hacia los Estados Unidos. Esta es una es una noticia de agronegocios en el 2022. Además, encontramos que de la totalidad del cultivo de aguacate 40.000 hectáreas pertenecen a la variedad Hass, siendo esta la más sembrada en el país, de las cuales el ICA registra 24.424 hectáreas registradas para el mercado de exportación. Sin embargo, existe una relación entre el rendimiento de las condiciones ambientales y las prácticas agronómicas, pero el tipo de herramientas como las SIC están poco implementadas dentro de estos sistemas productivos, lo cual representa una gran oportunidad para implementarlos y desarrollar diferentes metodologías respecto a ello. Realizamos una comparación en una base de datos llamada Scopus utilizando esta ecuación, utilizando estas palabras clave. Encontramos un número de publicaciones a nivel mundial en estos países, Estados Unidos, China, Australia, Brasil, que son como los que más presentan artículos e investigaciones alrededor de este tema, en áreas como la agricultura, medio ambiente y demás. A la ecuación le adicionamos la palabra Colombia y encontramos estas cifras. Em, Vemos que el máximo de publicaciones por año es de 3 y las entidades que más participan son la Universidad Nacional, el CIA, Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical y el Instituto de Geográfico Agustín Codazzi, los cuales reportan estudios en áreas como la agricultura y también el medio ambiente. Teniendo en cuenta este panorama, el estudio tenía como objetivo general caracterizar el suelo de uso agrícola en una finca ubicada en el municipio de Marinilla, Antioquia, analizando la variabilidad espacial de variables físicas que inciden en el desarrollo del cultivo de aguacate mediante la implementación de sistemas de información geográfica. La ubicación del estudio se encontraba en el país Colombia, en el departamento de Antioquia, en el municipio de Marinilla, vereda Montañita, y la finca tiene como nombre El Abuelo. Estas son las coordenadas y aproximadamente la finca tiene 10.5 hectáreas, se encuentra a una altitud de 2100 metros, una temperatura promedio entre 16 a 20 grados Celsius, con un régimen de lluvias entre 1000 y 4000 milímetros al año. El tipo de suelo son andisoles derivado de ceniza volcánica de textura franco-arenoso con pendientes promedio del 60 al 80%, con un pH entre 5.9 y 6 de acuerdo a un análisis de suelo que realizaron en la finca en el mes de julio del presente año. Materiales y métodos, encontramos que para la parte estadística utilizamos eh, RStudio y Excel, y para los sistemas de información geográfica utilizamos QGIS y Google Earth Pro. Las variables muestreadas se dividieron en dos, las del suelo y las que tenían que ver con el desarrollo de la planta. En el suelo encontramos densidad aparente, porosidad, conductividad hidráulica, y además se tenían los datos de un estudio anterior acerca de resistencia a la penetración a diferentes centímetros de profundidad. En el desarrollo de la planta medimos el diámetro del tallo. Las muestras de suelo fueron llevadas al laboratorio en donde se determinó la conductividad hidráulica con la ley de Darcy por el método de cargas constantes en muestras saturadas. La densidad aparente se determinó
mediante el método del cilindro y la densidad real con el pentapicnómetro para así hallar la porosidad utilizando esta fórmula. Los datos, se utilizó una correlación de variables del suelo con variables del desarrollo de la planta. Además, se hizo una comparación de los resultados mediante el método experimental del estudio anterior, el cual consistía en bloques completos al azar con 4 bloques de acuerdo a las pendientes. La interpolación se realizó en QGIS de los resultados de las variables. Como mencioné, el diseño experimental se basaba en el estudio anterior, que el cual tenía un diseño experimental de un bloque al azar en donde los bloques pertenecían al tipo de relieve de la zona, encontrando pendientes planas, pendientes medias, relieve cóncavo y pendientes altas. Los tratamientos se encontraban árboles vigorosos y no vigorosos. Esta es la zona de muestreo. Este es el perímetro de la finca y acá encontramos puntos rojos y puntos azules. Los puntos azules son en donde encontramos los árboles vigorosos y los puntos rojos es en donde encontramos los árboles no vigorosos. Además, encontramos la clasificación de acuerdo a las zonas o de acuerdo a las pendientes, encontrando una pendiente media, la pendiente plana, la zona cóncava y la pendiente alta. En total se recolectaron 50 muestras en todo el área de la finca. Con los resultados del laboratorio se realizó el análisis estadístico en R estudio, evidenciando estos resultados. En la gráfica se pueden observar las diferencias estadísticas para los resultados de conductividad hidráulica entre las zonas o entre las pendientes llamadas cóncava y pendiente media. No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. En estas gráficas se encuentran las diferencias significativas de acuerdo a la porosidad de las zonas altas cóncavas respecto a la pendiente media. En las zonas altas y cóncavas encontramos los mayores porcentajes de porosidad. En esta gráfica encontramos los valores de densidad aparente y se encuentran las diferencias significativas entre las pendientes denominadas media y plana respecto a la pendiente denominada cóncava. En las pendientes media y plana encontramos los valores mayores de densidad aparente y en la zona cóncava encontramos los menores valores. Vemos cómo hay una correlación entre las variables en donde al aumentar la densidad aparente disminuye el espacio poroso y al aumentar la porosidad disminuyen los resultados obtenidos en la densidad aparente. También se demuestra la diferencia significativa en la resistencia a la penetración a los 40 y a los 70 centímetros de profundidad, evidenciando que la zona más alta o la zona con pendiente alta es la que presenta los mayores valores de compactación. Sin embargo, esos valores de compactación están por debajo de los reportados en diferentes estudios en donde se evidencian problemas cuando superan los 2 megapascales. Acá tenemos los resultados y son inferiores a estos valores. Con los resultados obtenidos realizamos los mapas de variabilidad espacial para cada una de las variables por medio del sistema de información geográfico QGIS, en el cual utilizamos un método de interpolación para predecir los valores entre los lugares muestreados. En este caso, los resultados de densidad aparente en el mapa encontramos que la zona azul tiene los valores más bajos de densidad aparente y en la zona amarilla se encuentran los valores más altos de densidad aparente. Además encontramos el histograma de raster que nos muestra la frecuencia de datos entre los cuales varían estos valores. Y la frecuencia más alta o los datos que más se repiten están entre 0,5 y 0,7. Acá encontramos el mapa de variabilidad espacial de acuerdo a la variable de porosidad. Esta variable se determinó utilizando los resultados de densidad aparente y densidad real mediante una fórmula y se determinó en el laboratorio. Bueno, entonces en la zona azul encontramos los valores con menor porosidad o menor porcentaje de porosidad y en la zona amarilla encontramos los valores de mayor porosidad. Estos valores de porosidad oscilan o tienen una frecuencia entre el 70% y el 75%. Son estos los datos que más se repiten en los resultados obtenidos. Para finalizar, encontramos el mapa de variabilidad espacial de los datos de conductividad hidráulica. Los valores azules son aquellos donde se presenta la menor conductividad hidráulica y la zona amarilla es donde se determinaron los valores más altos de conductividad hidráulica.
Acá podemos evidenciar los valores que más se repiten. Dentro de las conclusiones para este estudio, se determinaron diferencias significativas en variables como densidad aparente, porosidad, conductividad hidráulica y resistencia a la penetración a los 40 y 60 centímetros de profundidad entre las pendientes. Se presentan los más altos valores de resistencia a la penetración en la pendiente alta. Las zonas más adecuadas teóricamente para establecer este tipo de cultivos es la zona cóncava debido a que allí se presentaron los valores más bajos de densidad aparente y los valores más altos de porosidad y conductividad hidráulica, que es en donde se desarrollan bien este tipo de cultivos. Además, se deben conservar los primeros centímetros del suelo, ya que en zonas como las pendientes altas la resistencia y la penetración aumenta, valores que están cercanos al límite en el cual otros estudios han presentado problemas de desarrollo de raíces y limitantes en el crecimiento y desarrollo del cultivo. Estas fueron algunas de las referencias que se utilizaron para esta presentación. Para los que se quedaron al final del video, muchas gracias por tomarse el tiempo de ampliar la información de esta investigación, y si quieren obtener más información de próximos estudios, pueden suscribirse al canal y darle like. Muchas gracias.